Ya, ¿cuál es el método o la estrategia para hacer los ejercicios de suficiencia de información? Te hacen una pregunta o una afirmación y te dan dos informaciones. Uno tiene que probar cada una por separado para ver si funciona la uno y la 2 no, o la 2 y la uno 2, o si funcionan ambas, o si no funciona, o si funcionan juntas, que es como, no sé, pues esa y esa. Y si no funciona ninguna de las dos, son todas las alternativas. Entonces, cuando le funciona una y la otra no, es cada una por sí sola. Lo mismo pasa al revés. Si le funciona la segunda, pero la primera no, es dos por sí sola. Si le funcionan ambas juntas, es cuando juntan la información. O si no le sirve, o si le sirve cada una por sí sola, vendría siendo esa. Ya si no le sirvió nada, es falta de información, se requiere información adicional. Entonces, aquí nos olvidamos de lo que dice la segunda y nos dicen que B es igual a C elevado a menos 1. Eso significa que B es igual a 1 partido C. ¿Ya? Entonces, tenemos que eh, más o menos reemplazar esto aquí para ver si podemos llegar a un valor real. Entonces, esto quería 1 partido C, logaritmo de C, por el logaritmo de C por la raíz de 1 partido C. ¿Ya? Cuando se encuentran algo así, eso es como equivalente a elevar C elevado a C. Entonces, si se fijan, ese C va a seguir multiplicando y se puede cancelar con el de acá, pero va a quedar logaritmo de C por el logaritmo de C, que no tiene un valor real, no tiene valor real, no podemos determinar qué valor es. Entonces, la una no sirve. Una vez que ya sabemos eso, probamos la segunda. Y nos olvidamos de la primera, esa nunca la hemos sabido. Entonces dice que el logaritmo de C vale 2. Entonces tenemos B por el logaritmo de 2 por el logaritmo de por el logaritmo de 2 no, por la raíz cuadrada de, no, la raíz B del logaritmo de 2. Entonces, en ese caso, ese número pasaría dividiendo afuera, sería así como B partido B, se elimina la raíz y queda logaritmo de 2 por logaritmo de 2. Ahora acá tengo como una duda. Dice el valor numérico real. Eso, según esto, es la 26. Ya, como nos piden valor real solamente y no nos piden el valor así como un valor entero, logaritmo de 2 y logaritmo de 2 son números reales y en ese caso sí cuenta. ¿Ya? Entonces, ¿los dos sí sirve? No, me equivoqué de ahí. Ahí sí. Sí, el valor numérico de la expresión real. Logaritmo de 2 y logaritmo de 2 sí vendría sirviendo y se equivocó de 26, sí. Ya, pero ahí vendría siendo 2 por sí sola. Aunque igual me causa duda esta pregunta, pero bueno. Ya, siguiente pregunta. ¿Se puede determinar el valor numérico de la expresión real? Logaritmo de A menos logaritmo de B. Sí se conoce. ¿Cuánto vale el logaritmo de A por B?
Si usted sabe cuánto vale el logaritmo de A por B, sabe cuánto vale el logaritmo de A más el logaritmo de B. Pero no podría llegar a eso. Entonces, por sí sola no nos sirve. ¿Qué pasa con la otra? Nos dice que usted sabe cuánto vale esta expresión de acá. El logaritmo de un medio sería un medio logaritmo de A más 3 medios logaritmo de B. Y tampoco podría llegar a eso. Ahora, finalmente, si usted juntara ambas informaciones, si usted sabe cuánto vale el logaritmo de A más el logaritmo de B, y tiene eso, y sabe que eso tiene un valor numérico y eso tiene otro valor numérico, usted podría hacer un sistema de ecuaciones para juntar ambas informaciones y llegar a la información. Por lo cual yo diría que esta es una ambas juntas. Igual esta pregunta está bien de porquería, pero ambas juntas y ambas juntas, ¿ya? En el fondo es como tener una ecuación de x más y igual a algo y un, no sé, 3x más 2y igual a algo. Que lo que en el fondo le están pidiendo es que si usted puede llegar al valor numérico, pero no le están diciendo cuánto es, porque le dicen qué información podría conocer. Ya están como bien pesadas estas preguntas porque son como muy teóricas. Pero el tema es el siguiente. Si usted tiene, es como información, variable y información. Si usted tiene una ecuación con una variable, sí puede resolverla. Si tiene una sola ecuación con dos variables, usted no puede resolverla. Pero si tiene dos ecuaciones con dos variables, usted sí podría resolverla. Y eso es en el fondo lo que pasa en esta pregunta. Nos dan una que no nos sirve, nos dan la segunda que no nos sirve, pero como tenemos dos ecuaciones, ambas nos van a servir, independiente de la expresión que nos están dando. ¿Ya? Esa es como la justificación de esa pregunta. Y finalmente la 29, porque la otra son de función, la función y dijimos que función no entra. Se puede determinar el valor de logaritmo de x y de y más 2 si x igual a 3, x igual a 5, nos quedaría logaritmo 5 de y más 2. No se puede determinar. Y si cambiamos el y por 3, nos quedaría 3x. Tampoco se podría determinar solamente con eso, pero si los junto ambos, me quedaría logaritmo 5 de 3 más 2, que es logaritmo 5 de 5, y eso igual a 1 y sí se puede determinar. Entonces en este caso sería ambas juntas, ¿ya? Porque no me servían las dos por separado, pero juntándolas llegué a la respuesta. Esta es muy clarita. Esta es una pregunta más clara de logaritmos de esto. ¿Ya? Eso, chiquillos. Eso tenemos con los logaritmos. Ya los vimos al revés y al derecho. Ya el resto queda a usted por practicar. Si quiere les puedo buscar otra guía de logaritmos y subírsela como para que la hagan ustedes, porque yo ya no voy a seguir repasándole este contenido. ¿Estamos? Ya. A lo de hoy. Entonces, ¿qué dicen? ¿Nos vamos a geometría o nos vamos a lo que nos faltaba de las otras materias? A ver, déjenme mostrarle el... ¿Dónde está concentración? Era... ¿Dónde está el temario?
Aquí está. Ya, entonces, mi pregunta es, empiezo a ver la parte de geometría que es esta, que ustedes no han visto absolutamente nada, o que es transformación isométrica y semejanza, o me voy a repasar estas partes de acá que no han visto, como por ejemplo las inecuaciones que no las han visto hace un rato y los sistemas de ecuaciones de 2×2. ¿De cuál entran más preguntas? Geometría vendría siendo, pues. Sí, geometría es un tema, es un cuarto de la prueba. Geometría. Ya, nos vamos a geometría. Entonces, el primer tema de geometría es, bueno, punto y vector en el plano, transformaciones isométricas. Dame un segundo para buscar la parte de transformaciones isométricas. Acá. Isometría, OTS. 191. O sea, ¿dónde está? Geometría proporcional. Esto es lo que tienen que ver ustedes. Entonces, ¿qué pasa con la geometría proporcional? La geometría proporcional trata más que nada. A ver, dame un segundo a ver si encuentro otra cosa por aquí. Geometría proporcional. Ya, lo mismo. Ya, entonces, geometría proporcional. ¿Qué es lo que ocurre con la geometría proporcional? La geometría proporcional en el fondo parte con la semejanza de triángulos, que en el fondo no es lo mismo que las congruencias. Las congruencias es cuando dos triángulos eran iguales. Para decir que dos ángulos son semejantes, tienen que tener como la misma forma, los mismos ángulos, pero distinto tamaño. Entonces, para aprender geometría proporcional tienen que entender muy bien el tema de que es las razones y proporciones, porque acá es todo proporcional. De hecho, por eso el nombre, geometría proporcional. Entonces, para eso usted tiene que manejar bien el cómo hacer ejercicios de razones. Cuando le dicen 3 es a 2,
o ese tipo de cosas, ¿ya? O hacer como la regla de tres tiempos, A partido B igual a C partido D. Saber resolver esto independiente de cuál sea la variable. Entonces, dos triángulos se dirán que son semejantes cuando los ángulos de uno de ellos sean respectivamente congruentes con los del otro y cuando además tengan sus lados homólogos proporcionales. ¿Ya? Ahora, bien dice que tengan los ángulos congruentes y aparte los lados homólogos, con que usted compruebe una de las dos condiciones, ya está listo. ¿Qué significa eso? Que si usted ve que los tres ángulos son iguales, o mejor dicho, solamente dos, porque el tercero por descarte va a ser igual, digamos que acá tiene 50 y 40, acá tiene 50 y acá 40, digamos, estoy cambiando el orden. Por un tema de que tienen que sumar 180, usted sabe que el otro va a valer 90 sí o sí, y puede decir que van a ser congruentes, ¿ya? Y la segunda forma de comprobar esto es comprobar que sus tres lados sean proporcionales. Eso quiere decir que, voy a poner A, B, C, D, E, F. Si usted hace la proporción, la razón como A es a D, se supone que estoy haciendo S con S, que son los lados homólogos, que vendría siendo como el lado que debería ser el igual, ¿ya? Cuando yo hago esa división va a salir un número K. Ese número K vendría siendo como la constante de proporcionalidad. Y esa constante de proporcionalidad es por cuánto yo tendría que multiplicar un lado para que me dé el otro. Por ejemplo, ya si están en proporción 2 es a 1, uno es el doble del otro, acá el K me valdría 2, y yo sé que si multiplico por 2 cada uno de sus lados, vendría siendo igual. Es como por ejemplo si yo pusiera al lado 6, 8, 7, y acá 12, 16 y 14. ¿Ya? No importa cuál lado yo agarro, si hago 6 es a 12 o 12 es a 6, me va a dar un número que va a ser exactamente el mismo número que si hiciera 8 con 16 o 7 con 14. Se respeta en el fondo se respeta en el fondo lo que es la proporción. Ya que en el fondo, si yo multiplico por 2 el de arriba, me da siempre el de abajo. A eso se refiere con la proporcionalidad. Entonces, más que nada, nosotros tenemos que comprobar que o los ángulos sean iguales o que los lados sean proporcionales y respeten toda la misma proporción. Eso es como la semejanza de triángulos. Observaciones. Esta definición establece la idea de similitud de forma, es decir, los triángulos son semejantes si solo si tienen la misma forma, pero no necesariamente el mismo tamaño. Ya eso se refiere a que tienen que tener exactamente la misma forma, el mismo triángulo, pero el tamaño puede variar. Dos polígonos de un mismo número de lados serán semejantes cuando los ángulos de uno de ellos sean respectivamente congruentes al ángulo del otro y cuando además tengan sus lados homólogos proporcionales. ¿Ya? En el fondo, acá está generalizando. Hablamos de triángulos solamente, pero eso se puede generalizar a cualquier polígono. Si yo tengo un cuadrilátero donde están todos los lados congruentes y otro cuadrilátero que es más grande, pero con los mismos ángulos congruentes, usted puede decir que son semejantes. Ya se cumplen las mismas cosas que el triángulo, solamente que tiene que hacerlo con más lados. La congruencia es un caso particular de la semejanza. Eso quiere decir que dos figuras pueden ser semejantes y no congruentes, o pueden ser congruentes y semejantes. Ya es un caso particular, es como la congruencia es uno de los millones de casos de semejanza, pero no deja de ser una semejanza. No al revés, ya las semejanzas no son congruencias. Todos los polígonos regulares de igual número de lados son semejantes entre sí. Ya eso quiere decir que si usted tiene un triángulo equilátero de tamaño 1 y un triángulo equilátero de tamaño 100, por ser equilátero, tienen todos 60 y van a ser congruentes. ¿Ya? Eso es lo primero. Vamos avanzando para ir haciendo ejercicio. ¿Ya? Entonces, dice, dos triángulos isósceles son semejantes
Si la base de uno de ellos mide 10 centímetros, ya, dos triángulos isósceles. Si la base de uno de ellos vale 10 y el lado no basal y un lado no basal mide 20, como es isósceles, son iguales. ¿Cuál es la medida del lado mayor del otro si su base mide 15? Entonces nos dicen que ese vale 15 y esos dos valen X. Entonces, sabemos que estas cosas son semejantes. ¿Cómo yo puedo resolver esto? Buscando la razón. ¿Cómo haría la razón? Muy bien. Entonces, yo tengo que agarrar uno de los lados y compararlo con el mismo. Sí, exactamente, Benjamín. Yo agarro el lado basal, 10 es a 15, y en ese momento yo me definí un orden. Pongamos el nombre, A, B. Entonces estoy comparando un lado A con un lado B. Esa es que estoy haciendo la proporción. Entonces para hacer la proporción tengo que ponerlo exactamente en el mismo orden. El lado A, el lado de A, un lado del triángulo A, que vendría siendo 20, y el mismo lado, exactamente el mismo lado, digamos que este fuera otro número, tendría que hacerlo por separado, del lado B. Y ahí hago mi regla de 3. En ese caso multiplico cruzado, me queda 10x es igual a 15 por 20. Y 15 por 20 son... ¿Cuántos son 15 por 20? 150, 300. Dividido 10 igual 30. ¿Ya? Entonces así sabemos que el ángulo mide, el lado vale 30. ¿Alguna pregunta o duda? Profe, no debería ser como 10 y 10 y 20 y al lado X 15. También se puede hacer de esa manera. ¿Por qué puso el 20 ahí? O sea, 20 Es que arriba, miren, 10 abajo y acá, al lado X acá y en abajo semejanza 15. tienen que entender que ustedes pueden comparar muchas cosas. Usted dice, yo hice la proporción así, este con este, ese es a ese, como de ese lado es a este. Ahora, usted me está diciendo que haga la proporción de 20 a 10 con la proporción de, en este caso, x es a 15. Y si se fija, va a quedar con la misma operación. Multiplique cruzado. 20 por 15 es igual a 10 por x. Uy, se cayó la Francisca. ¿Aló, Francisca? Se me salió. Sí, sí, caché. Ya, de nuevo. Es que acá usted puede hacer la proporción de varias maneras. De hecho, en semejanza usted puede hacer la proporción como se le dé la gana. Pero siempre tiene que comparar las mismas cosas. Entonces, lo que yo estoy diciendo, mira, voy a borrar absolutamente todo. Voy a poner como más orden. 10, 20, y acá tengo 15 es a x. Entonces, yo hice la proporción hacia el lado. Eso significa que comparé el lado de abajo con el lado de abajo y el lado de arriba con el lado de arriba. A veces dije ya, 10 es a 15 con 20 es a x. Entonces, como cuando usted hace proporciones tiene que comparar la misma cosa. Acá estoy comparando un mismo lado del triángulo con otro mismo lado del triángulo. Con los lados de abajo con los lados de arriba.
Eso estoy haciendo. Ahora, usted me está diciendo que haga la proporción dentro de un mismo triángulo, pero hacia abajo. El 20 con el 10 con el X con el 15. Entonces, en el fondo está diciendo, compare el lado de arriba con el de abajo del mismo triángulo con lo mismo del otro triángulo. Ambas proporciones son equivalentes porque el orden en el que se compara no importa. De hecho, yo los puedo dar vuelta. Puedo decir el 10 con el 20 o el 15 con el 10. Pero siempre que respete el orden va a estar bien la regla de 3. Por eso es como tan versátil. Usted puede comparar las cosas que se le dé la gana siempre y cuando compare la misma. Cuando usted hace la primera fracción, usted está diciendo qué va a comparar. Por eso es que yo le trato de poner nombres para que vaya entendiendo que usted está comparando una cosa, no un número común y corriente. No es agarrar los números y empezar a dividirlos porque sí. No puedo hacer, por ejemplo, el 20 con el 15 porque no tiene sentido comparar un lado de arriba de un triángulo con un lado de abajo del triángulo porque no tienen relación alguna. En cambio, el mismo lado de un triángulo o dos lados de un mismo triángulo sí tiene sentido compararlo. ¿Se entiende un poco el concepto aquí? Si no, igual en los próximos ejercicios va a ir apareciendo esto, ¿ya? Sí, profe, era mi duda nomás si se podía o no. Sí, se puede de muchas formas. Ya, entonces, en la figura adjunta, a veces contesta verdadero o falso la siguiente afirmación. Entonces nos dicen 2, 4, 2, 4, 3 y acá nos ponen un 9. Entonces, ya, ese simbolito de aquí, eso es semejante, por si acaso. ¿Ya? Y congruente es el igual con la colita. Esta es la colita sola. Cuando le dicen así es que es semejante o proporcional. Entonces, chiquillos, tenemos dos triángulos proporcionales. Lo podemos llegar y resolver al tiro. ¿Por qué? Tenemos acá una relación. 3 con el 9. Con ese yo ya puedo hacer toda la pregunta. Entonces, ¿cómo sería? Yo puedo comparar el mismo lado, 3 es a 9, o comparar dos lados de un triángulo, como 4 es a 3, por ejemplo. Entonces acá le voy a poner X, acá le voy a poner Y. Entonces, si lo hago con 3 es a 9, yo digo ya, 3 es a 9 como 4 vendría siendo ¿a quién? Si dije que era 3 es a 9, 4 con X, bien. Ya, si hubiera sido 3 es a 4, o sea, 4 es a 3, ¿cómo sería la proporción de acá? Si dije X9. X9, ¿ya? Entonces se entiende la idea. Resuelvo simplemente. Eso es 3x es igual a 4 por 9, 36, y x va a ser igual a 12. Tenemos que se vale 12. ¿Qué pasa con y? ¿Cómo hago la proporción con y? La proporción con y, veamos. Nati, está muy callada. Dígame usted cómo hago la proporción con y. Que me diga la proporción para calcular y. ¿Cómo sería la fracción? ¿Cómo la haría? Ya sabemos que ese vale 9 y ese vale 12. Y que ese vale 2. Profe, ¿Cómo que no sé? ¿Qué? profe, en esta pregunta uno podría utilizar la lógica, Sí, pues. Ya, porque si ese vale 3 y ese vale 9 se sabe que es como 3 veces y se multiplican todos los lados por 3. ¿Se podría hacer eso? sí, pues. Ese es usar la constante de proporcionalidad. Déjame terminar con la Nati. Me dijo 2 es a 9 como 3 es a... O sea, 2 es ahí como 3 es a 9. Bien. ¿Ya? El tema de acá es saber comparar quién con quién. Ya tenemos que ese era 12.
Entonces dijo 2 es ahí, comparar los dos lados de abajo con el de arriba, 3 es a 9. Bien, siguió un orden, que fue comparar los dos lados de abajo con los dos lados de arriba. Ahí queda 18 y 3i, y ahí le va a dar que y vale 6. Ahora, lo que dice la Francisca de usar la lógica está totalmente bien. De hecho, es una forma de hacerlo súper directo esto, que es decir que ya 3 es a 9, estoy usando la constante de proporcionalidad, o decir 9 es a 3, digo ya 9 dividido 3 es 3. Esa es mi constante. Entonces yo puedo multiplicar esa constante por cualquiera de esos lados. 2 por 3, 6 y 4 por 3, 12. ¿Ya? ¿Cuál es el problema de usar la constante? Va a haber veces, no siempre, que el número que le salga acá no va a ser, no le van a dar enteros. Por ejemplo, si hubiera sido un 10, por ejemplo, el ejercicio sería pesado porque 10 dividido 3 es 3,3 periódico. ¿Ya? Se podría multiplicar 4 por 3,3 periódico para llegar al resultado, pero no es lo ideal. Por eso que ahí sale como la parte de la proporcionalidad. Pero se puede, totalmente. De hecho, el 90% del tiempo lo va a poder hacer. El encontrar la constante y decir, ah, ya, pero esto es multiplicar por 3 nomás. Se puede, totalmente. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Entendieron eso los demás, chiquillos? Nati, ¿entendió? Gabriel, que lo tenemos. No, la Martina, que ha estado callada toda la clase. Está durmiendo la Martina. Estoy seguro. Ah, ya. Ya. Entonces, llegamos a los valores, que eran 12, 6, y nos dicen cuál es verdadero y falso. Entonces nos dicen que AB vale 6, verdadero. AC vale 12, verdadero. A es igual a 3 alfa. ¿Verdadero o falso? Falso, chiquillos. Ya, los ángulos tienen que ser exactamente el mismo valor. Si este vale 30, este también vale 30. ¿Ya? AB es igual a AB falso. No son iguales. Este es 2, 6, este es 12, este es 6, y acá está diciendo que es iguales. BC es 3 veces BC. Esta es falsa, está al revés. Es B'C' es igual a 3 veces BC. Ya está, en el fondo están diciendo que 3 era igual a 3 por 9. ¿Ya? Lean con cuidado. Ya eso era para caer como pollo. Y el ángulo ABC, están diciendo que ese ángulo es igual a ese, y ese sí es verdadero. ¿Ya? Acá dieron la relación al revés, por si acaso. Ahí estaban diciendo que 3 era igual a 3 por 9. No que 3 por 3 era igual a 9. Eso, chiquillos. ¿Ya? Entonces eso es más o menos lo que tiene que ir sabiendo de una semejanza. Vamos con más ejercicios. Si el triángulo ABE y BCD son semejantes, ABE y BCD, ¿ya? Los puntos ABC son colineales, entonces ¿cuánto mide AC? Acá es llegar y hacer la congruencia. Entonces, veamos, vamos a torturar a alguien. Martina, ¿cómo haría la proporción? ¿O cómo haría el ejercicio? P, ¿cómo es que P? Ah, ya. Ahí voy a comer un poquito mientras pienso en la Martina. Los demás piénsenlo también. El ejercicio en sí es súper simple, así que Profe, ¿Mm?
Nada. Pregúntenlo. Es que me acuerdo que cuando usted se ausentó, la profe nos pasó un poco de esto Sí, pues, ahí en el paso un poco de eso. y, y como que después se transformó en una ecuación. Sí, espérate, me están diciendo que se va a acabar el Zoom. Cambiémonos de Zoom para seguir con el ejercicio.